Antes de proceder a responder las palabras de mi apreciado amigo, el embajador Andrés González, quisiera aprovechar la oportunidad para, en primer lugar, enviar nuestro mensaje de solidaridad a nuestro distinguido colega embajador de Dominica, con motivo de la tragedia natural que está sufriendo su país, Dominica con D. Quisiera informarle que ya desde el día mismo de la tragedia, los equipos de protección civil, de defensa civil de Venezuela, junto con equipos similares de la ALBA, han estado presentes para ayudar en la tarea de rescate y reconstrucción de Dominica ante semejante tragedia. Y en cuanto a la intervención de nuestro distinguido amigo, el embajador de Colombia, de la República de Colombia, me gustaría, si es posible, si la tecnología lo permite, compartir con ustedes un video que puede ser interesante de un programa de la televisión venezolana que concluye en su 7º minuto con un reportaje que hizo la emisora, la BBC, la BBC de Londres. No sé si podemos proceder de inmediato. Ahí está el programa, por favor. Estamos seguros de que habrá interpretación de estas palabras. Por favor. De la movida política, de las redes sociales y del periodismo digital. Acompáñanos a averiguar en qué anda el escualinismo 2.0. A un clic. El que llena la barriga se olvida del que no come. La frase es de la canción panfletaria de Ali Primera. Durante meses los venezolanos estuvimos suplicando al presidente Santos su colaboración para detener el contrabando. Explicamos por todos los medios el perverso mecanismo del fraude cambiario que ha afectado severamente a la economía del país. Pero el que llena la barriga se olvida del que no come. El bachaqueo, lejos de ser una expresión de la viveza criolla, es una acción delictiva. El bachaquerismo no es de ninguna manera expresión de un gentilicio. Hay venezolanos bachaqueros también, pero hay que poner en el contexto que es muy significativo el tráfico de productos hacia el país vecino. El contrabando de extracción afecta lo más sensible de la vida nacional, la alimentación de nuestro pueblo, incluso la de los 5 millones de colombianos que conviven entre nosotros y a los que queremos profundamente como hermanos. La Procuraduría General de Colombia emitió un comunicado grosero contra nuestra nación y enfiló sus baterías contra nuestro presidente y nuestra canciller. Cito textualmente: es inaceptable que niegue la política de ataque sistemático a la población colombiana en la frontera, con lo que justifica esa execrable actuación del gobierno de Nicolás Maduro, y deja claro que dicha política la mantendrán. Naveguemos hasta la página de Globovisión. Allí se recogen las declaraciones de Juan Carlos Tanús, representante de la Asociación Colombianos y Colombianas en Venezuela, quien precisó que la medida del estado de excepción en unos municipios específicos se trata de una medida soberana y busca un fin, que es darle tranquilidad a una región que ha estado convulsionada por el tema del narcotráfico y paramilitarismo. Destacó que la asociación tiene presencia en los 5 municipios donde se aplicaron las medidas inicialmente. Recordemos que ahora son 6, pues se agregó el municipio Rafael Urdaneta, y que no han recibido ninguna queja formal. Por el contrario, han percibido el beneplácito de algunos pobladores de origen colombiano que están en Ureña, que ahora pueden conseguir los productos con mayor tranquilidad y a mejor precio. Pero los señores de la Procuraduría de Colombia son los que llenan la barriga y se olvidan de los colombianos que viven en Venezuela y que no podían acceder a su derecho a la alimentación tranquilamente, sino con la angustia. El colombiano
pueblo que vive entre nosotros ha sido afectado en la misma medida por el contrabando de extracción, por la inoculación del paramilitarismo y por el fraude cambiario. Habrá que preguntar a la Procuraduría de Colombia quién defiende a esos colombianos, cuál es el gobierno que hoy los representa. Continúo con el comunicado de la Procuraduría. Es inaceptable que el gobierno de Venezuela acuse a los medios de comunicación y los responsabilice de la crisis por informar sobre los ataques a los que están siendo sometidos los colombianos. Y más adelante asegura: Colombia es una democracia donde no es posible la censura y sí existe la libertad de prensa. Democracia. Y la parapolítica, las chuzadas, los falsos positivos, los desplazados y los refugiados pensarán que en Colombia hay democracia. Curiosa distinción de la Procuraduría que contradice a la realidad. Según ellos, Colombia es una democracia y Venezuela no, pero sus conciudadanos huyen hacia nuestro país. Veamos un dramático video de la BBC del año 2013. Muchas personas dineras que le quedará más fácil para la pesca, que se gusta más el pescadito que está a la orilla del río, porque eso es una ayuda muy buena, porque uno con un pescadito y con plátano, uno una yuca, con eso uno ya. Es un bagre. Otras víctimas del conflicto han cruzado el Arauca hacia territorio venezolano. Según la oficina local del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, los colombianos que han solicitado asilo en el vecino estado de Apure durante la última década ya suman más de 4.500. Y Luis Ríos, uno de los 350 a los que se le ha concedido el estatus de refugiado, solo tiene cosas positivas que decir sobre el tiempo que ha pasado en Venezuela. Me siento aquí tranquilo, complacido, me siento bien, me siento respaldado y lo más que la gente me acogió muy bien aquí, doctor. Y el trabajito, que no me falta trabajito. Leticia Rodríguez, una refugiada miembro del colectivo Manos Artesanas, donde trabajan varias refugiadas colombianas, también dice sentirse bien recibida en Venezuela. La nota de la BBC indica que 1.364 refugiados habían sido reconocidos por el gobierno venezolano, según cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Y más adelante señala, los solicitantes de asilo en Venezuela ya superan los 14.000. Ese mismo año, que además desde Colombia pretendían aleccionarnos sobre derechos humanos y tal. Bueno, ese mismo año, la oficina de prensa de la Comisión Nacional para los Refugiados alertaba: en la mañana del 18 de julio del 2013 se informó de la posible entrada de varios miles de refugiados colombianos al sector La Guacamaya del municipio Semprum del estado Zulia, capital casi Gualcubo. El grupo humano que se desplaza viene de Tibú, norte de Santander, y otras localidades vecinas donde la población campesina del Catatumbo neogranadino viene desarrollando un conflicto social desde hace varias semanas, con saldo de al menos 4 personas asesinadas presuntamente por la Fuerza Armada de ese país. Ya hay varios cientos, 800, que han llegado sin ninguna pertenencia, incluso sin documentación, puesto que señalan un fuerte temor fundado sobre el peligro que correría su vida en los lugares de procedencia, donde son recientes los recuerdos de masacres y violaciones masivas de derechos humanos por la política paramilitar que predominó durante las décadas anteriores. Y eso no es una crisis humanitaria. Desde esa fecha hasta en mayo del año 2015, gracias a los registros digitales de la prensa, podemos ver un crecimiento exponencial de los refugiados políticos colombianos en Venezuela. Últimas Noticias cubrió una rueda de prensa del defensor del pueblo Tarek William Saab, después de una reunión con representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Allí se informó que en el país existen 5.788 colombianos a quienes Venezuela les ha concedido el carácter de refugiados políticos. Sus vidas corren o han corrido peligro en Bueno, señor presidente,
es una pequeñísima parte de una larga historia. Pero yo me preguntaría en primer lugar, ¿en qué estamos acá? ¿Qué es esto? ¿Es esto una sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA? No, ¿verdad? Formalmente sería una sesión extraordinaria del Consejo Permanente. Pero pensando en que dentro de mes y medio habrá elecciones generales en Colombia para elegir a autoridades locales y regionales, y vistas las buenísimas perspectivas que tiene el partido del presidente Juan Manuel Santos de obtener la victoria, tenemos la impresión de que esta reunión aquí puede contribuir a avivar algunos sentimientos, pero sobre todo a ablandar la cabeza de playa del superviolento expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, que también tiene su fuerza política. Entonces mostrar algún tipo de firmeza, de solidez para el debate frente a un país que está sometido diariamente, las 24 horas del día, a través de la radio y la televisión de Colombia, a una campaña de odio y desprecio, como ha ocurrido en otros momentos históricos, inclusive recientemente en países como Ruanda, pues algo de sospecha nos puede quedar por la magnitud del escándalo que se ha hecho frente a una decisión soberana del gobierno de Venezuela, con el respaldo de su pueblo, para proteger sus derechos sociales básicos, el derecho al empleo, a la seguridad, a la alimentación, a la salud, etcétera, etcétera, especialmente en las zonas fronterizas. Y digo zona fronteriza porque la extensión de la frontera común, como nuestra hermana República de Colombia, va mucho más allá del territorio sometido a la medida de excepción, porque en realidad son 2.219 kilómetros. He visto una repetición de algún tipo de presentación, y yo soy fanático de la música en general, desde el vallenato hasta Mozart y Verdi. Estoy pensando en el Dies Irae de Mozart y de Verdi, porque hay una parte que es la lacrimosa, que realmente induce a altísimas emociones, que por supuesto tienen que corresponderse con la situación anímica de quienes están sometidas a la experiencia musical tan grande. En este caso de hoy no estoy convencido totalmente de la música, sin poner en duda la sinceridad de la presentación, pero evidentemente hay elementos que corroen el alma bajo situaciones de extrema exigencia y presión, y que deben ser tomados en cuenta a la hora cuando nosotros evaluemos lo que se nos está presentando. Por eso considero que este momento es oportuno para hablar de algunas verdades. Por ejemplo, hablar de la verdadera deportación, la verdadera crisis humanitaria y los verdaderos derechos humanos. Me refiero en esta ocasión a 5,5 millones de ciudadanos colombianos, 5,5 millones
no son los 14.000 recientemente reconocidos y protegidos por la Defensoría. Estamos hablando de una suma un poquito mayor. 5,5 millones de ciudadanos colombianos. Yo creo que equivale, no sé si me equivoco, pero se acerca a la población actual del Uruguay y más de un país que está representado en esta Asamblea de Países Soberanos de América. Deportados a Venezuela, 5,5 millones de ciudadanos colombianos, deportados a Venezuela desde Colombia durante los últimos 60 años por la dictadura social y política de la pobreza, de la guerra, del terrorismo, del desempleo, de la enfermedad y de la inseguridad, entre otros flagelos. Desde 1948, historia de América, cuando se produjo el magnicidio de quien en medio de un enorme fervor popular iba a ser presidente de Colombia, Jorge Eliezer Gaitán, el más grande colombiano del siglo XX. Venezuela ha estado recibiendo a millones de ciudadanos colombianos, víctimas de la violencia política y social, abandonados a su suerte, sin la menor compasión de parte del Estado colombiano, controlado por minorías egoístas y radicalmente violentas que han hecho de Colombia un país de mayoría de excluidos y un exportador permanente de pobreza. Por cierto, muchas cosas comparto con el embajador Andrés González, pero también comparto familia colombiana, como usted comparte familia venezolana. Los huesos de mi abuelo están enterrados en Colombia, donde murió en el exilio. Gracias, Colombia, por proteger en otra época a mi abuelo. Pero también quería recordar que, y esto es personal, pero para mí es una reflexión muy importante. Yo era un niño de 16 años apenas, y sin embargo formé parte de un grupo de jovencitos estudiantes de secundarios preocupados por la situación de Colombia. Y hubo dos elementos que eran para nosotros muy importantes. Uno, el estudio de Jorge Eliezer Gaitán, a quien profesábamos una admiración inmensa. Y el otro, la violencia en Colombia, porque trabajábamos con un libro escrito en su primera edición por un sacerdote de apellido Guzmán. Estoy hablando de un niño de 16 años acompañado por jovencitos contemporáneos y que posteriormente fue complementado por un personaje desafortunadamente fallecido de apellido Fals Borda. Y también más adelante, a los 20 años, éramos admiradores de un cura de la alta oligarquía de Colombia, educado en la Universidad de Lovaina, Camilo Torres Restrepo, quien se inmoló en una desventurada y aventurada acción que no se correspondía con su condición de predicador y agitador en favor de las reivindicaciones sociales. Pero esa es mi historia personal, pero yo también quiero decir que por la imbricación tan grande de intereses y amores entre Venezuela y Colombia, los venezolanos, los bolivarianos, los chavistas y los maduristas nos sentimos profundamente comprometidos con el destino de Colombia. No es cualquier país, es nuestra hermana república, nacimos juntos y jamás moriremos, porque la eternidad que se abre a los estados está garantizada por esta imbricación colombo-venezolana. No puedo pasar por alto este fenómeno de exclusión social que ha obligado a Venezuela
a asumir la carga social que habría correspondido al Estado colombiano. A los pobres de la tierra, como diría José Martí, de la tierra de Colombia, pocos los recuerdan en su país. Son los colombianos invisibles. En Venezuela viven como venezolanos y con todos los derechos de los venezolanos 5,5 millones de invisibles. Pocos saben de ellos en Colombia. Son 5,5 millones que enriquecen a Venezuela con su trabajo, con su conducta y con su solidaridad. Palabra que termina en D. Pero si usted lee las revistas de gran lujo de nuestra Colombia hermana, eso que algún cursi nuevo rico llamaría revista fashion, constatará que en sus reportajes sobre colombianos en el exterior, como en los frascos de perfume caro, solo hablan de París, Londres, Roma, Nueva York y Miami, o de los viejos apellidos de la explotación del agro o de las nuevas grandes familias herederas del narco. Jamás harán un reportaje a todo color sobre los colombianos en Petare, en Machiques, en San Fernando de Apure, en Ureña, etcétera, porque esos pueblos venezolanos no son fashion y no son presentables, mucho menos para una campaña electoral. Es un hecho indiscutible que la ingrata evolución de los acontecimientos está convirtiendo a nuestro hermano país, al menos en el caso venezolano, en un exportador de millones de trabajadores honestos y decentes, pero también de criminales de todo tipo, que incluyen desde el narcotráfico hasta el terrorismo político y el sicariato, sin que hayamos logrado, quizás somos muy malos diplomáticos o muy malos negociadores, pero creo que no hemos logrado impresionar mucho a las autoridades colombianas con el sufrimiento de los venezolanos por culpa de la minoría de malos colombianos que tanto daños nos han hecho y nos están haciendo. Menos mal que tenemos 5,5 millones que nos hacen mucho bien y que son nuestros compatriotas. En el caso específico de Venezuela, la situación se puede rastrear hasta el 9 de abril de 1948. No precisamente por el nacimiento de la OEA, coincidió en Bogotá, sino por el asesinato por la oligarquía dirigente del más grande colombiano del siglo XX, ya me había adelantado, por Eliezer Gaitán, quien conducía a su pueblo en una atmósfera exultante hacia una victoria electoral segura y abrumadora y hacia la construcción de la democracia y la justicia social, al grito en los grandes mítines populares de a la carga colombianos. Este debate es una ocasión oportuna para repetir hasta el cansancio nuestra palabra de solidaridad por el dolor ininterrumpido de Colombia, la patria querida, liberada por Simón Bolívar. Señor presidente, larga historia de horrores que se repite. Colombia no ha dejado de sufrir el dolor con D, de sus conflictos internos desde su nacimiento como nación soberana. Recientemente se celebró en Bogotá una reunión con expresidentes latinoamericanos de la vieja y nueva, atención, amigos progresistas suramericanos, y nueva ultraderecha, donde el señor jefe de Estado de Colombia se aventuró, con todo el respeto lo voy a criticar, se aventuró a decir que los problemas de Venezuela eran originados en Venezuela. Posiblemente hay una falla de asesoramiento en materia de historia. Yo aprovecho para decirle que bien antes... se me ha perdido la página 5. ¿Dónde están mis incompetentes? Aquí cerca, gracias. Aquí está, solucionado el problema, no se descauce. Yo aprovecho para decirles que bien antes de la Revolución Bolivariana, los gobiernos de Colombia y Venezuela institucionalizaron
unas comisiones presidenciales para atender y solucionar los problemas fronterizos. Vuelvo a hablar de mí porque conozco un poquito de esta historia. Era un joven diplomático y expresé mi interés en participar en estas conversaciones, y un gran venezolano del siglo XX, el doctor Ramón J. Velázquez, el presidente de la República, me complació y me permitió compartir con estas comisiones el destino de las relaciones bilaterales. Pero curiosamente, los títulos de cada subcomisión revelaban que los problemas más graves de la relación bilateral sí eran originados en Colombia. Ejemplo: narcotráfico, abegeato, sicariato, robo de aviones, barcos y vehículos, contaminación ambiental, etcétera, etcétera. Mala memoria o memoria prejuiciada, porque en verdad eran conversaciones muy difíciles, cuando usted tenía que decir ante sonrojados interlocutores, porque teníamos un grupo muy bueno del lado colombiano, que el gobernador del departamento tal estaba manejando la camioneta Toyota de 8 cilindros que había sido robado en tanta fecha, en tal y tal fecha. Esto era la pesadilla de las empresas de seguros, pero también de nuestros queridos interlocutores. Igual pasaba con los aviones, cuando se mencionaba algunas autoridades con poder de fuego que habían nacionalizado. Ese fue un término que aprendí, que es la manera de ingresar un vehículo extranjero dentro del territorio colombiano. Y cuán difícil era remontar la burocracia de entonces. Ya eso ha mejorado y hemos ido superando mutuamente dificultades. Ahora, con el debido respeto al jefe del Estado soberano de Colombia, quiero identificar una ocurrencia adicional. El cierre de la frontera fue decidido por el presidente Nicolás Maduro ante el asalto consuetudinario impune cometido día tras día por irregulares colombianos dedicados a vaciar los anaqueles de los almacenes venezolanos fronterizos, sin hablar de otras partes de Venezuela, para su reventa ilegal en territorio colombiano, ante la vista inmutable de sus autoridades locales. Era el gran negocio. Artículos de tocador, de aseo personal, alimentos, a precios ridículos, financiados por las misiones sociales del Estado socialista que estamos empeñados en construir, y llevados masivamente a territorio colombiano para obtener ganancias no de 100%, sino de miles por ciento, con la anuencia de las autoridades locales, porque allí en plena calle se vendían los productos venezolanos. Y por cierto, y en esto voy a estar interesado, y sabemos que lo está Colombia, no se vendían los productos equivalentes colombianos, porque eran demasiado caros comparado con lo que les costaba en Venezuela, incluyendo transporte, llevar a Colombia esos productos. Historia de Colombia y Venezuela en los tiempos modernos. En busca de la segura ganancia fácil y especulativa, arrebatándole a los venezolanos sus productos básicos y el fruto de su trabajo. Pasar horas y horas haciendo cola para poder comprar un pote de leche, si es que quedaba alguno, después que los irregulares colombianos se llevaban a su país nuestros alimentos, financiados por nuestra riqueza petrolera, financiados por nuestra visión del servicio a la sociedad y a la justicia social. En una suerte de complicidad con indolencia que incluyó el asalto de nuestro signo monetario, el bolívar, y el trasvase de millones de litros de gasolina a esa tierra de nadie. Tenemos la gasolina más barata del mundo. Hasta ahora, lo crean o no lo crean, pueden llenar un tanque de 60 litros con $1. A esa tierra de nadie cobijo
de paramilitares asesinos que incursionan en territorio venezolano para matar y robar a civiles, militares y policías venezolanos en un ejercicio de instalación por la fuerza de un estado de terror supranacional basado en espacios donde reina el silencio y la incompetencia de las instituciones colombianas y desarrollando por otra parte centros poblados que viven del trabajo productivo y generador de riqueza del lado venezolano de la frontera, en complicidad con bandidos venezolanos, en una suerte de solidaridad maldita que ya quisiéramos nosotros convertir en una solidaridad bendita entre los gobiernos de Venezuela y Colombia. Pero para allá vamos, con la ayuda de Colombia, de su gobierno y con el aporte nuestro. Ante el inevitable cierre de la frontera como decisión democrática, con D, de un gobierno soberano y sus consecuencias inmediatas, se produjo el miércoles pasado un encuentro de los cancilleres, ministros de Defensa y de Economía, así como otras autoridades civiles, militares y policiales. Se desarrolló en un ambiente interesante y de aparente transparencia, que hizo augurar avances significativos y soluciones oportunas y prontas. Pero ocurrió que todo esto fue trastocado cuando el jefe de Estado de Colombia, esa noche en la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta, en un asombroso lenguaje lacrimoso, expresó su apoyo a algunos irregulares deportados y les ofreció increíble las facilidades y políticas sociales que durante más de 2 siglos, es decir, 200 años, le negó el Estado colombiano generador de diáspora, de esa diáspora de la cual nosotros nos hemos beneficiado y por lo cual le damos gracias a Dios. Pero ocurrió algo bien interesante. Esa misma noche, el gran desestabilizador, el gran violento colombiano, el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, estuvo en Cúcuta agitando el odio de los colombianos cucuteños en contra del pueblo venezolano y en contra de nuestro país, y por eso generó inmediatamente, automáticamente, un acto electoral, una ocasión de campaña electoral como esta que estamos experimentando esta tarde. Crisis humanitaria. Crisis humanitaria es la que ha venido generando la minoría oligárquica gobernante de Colombia desde los tiempos cuando el venezolano Francisco de Miranda le dio su nombre y el venezolano Simón Bolívar le dio con sus armas la libertad, enfrentando al imperio de la época con tropas patrióticas en las batallas de Boyacá y Pantano de Vargas. Allí, patriotas venezolanos y colombianos mezclaron su sangre con el barro de la tierra colombiana para hacer de Colombia un país libre. Crisis humanitaria es la que ha producido el éxodo de 5,5 millones y la que sin embargo evitó Venezuela al asumir la carga social que el Estado colombiano no atendió. En otras palabras, si hubiesen ido a Venezuela y no hubieran recibido la atención del Estado venezolano, se habría provocado una desproporcionada crisis humanitaria en nuestro país. Pero eso lo salvamos simplemente igualando las condiciones de los colombianos a las de los venezolanos. En un país, por cierto, donde Chávez acabó con los recovecos de anticolombianismo que había en algunos sectores venezolanos, y donde el pueblo de a pie, el pueblo de más abajo, comparte su vida con los colombianos que vinieron o que fueron de nuestra amada Colombia a nuestro territorio y donde se van a quedar. ¿Qué hemos sufrido nosotros en Venezuela en 60 años? Ya me falta mucho menos. Muchos gobiernos han pasado desde entonces: el abigeato, el robo de vehículos, el sicariato, la penetración de grupos irregulares a nuestro territorio, el robo de aviones, barcos y vehículos, perdonen que me repita, el secuestro, había olvidado el secuestro, y ahora más recientemente el paramilitarismo, el contrabando de extracción y el ataque a la moneda venezolana. Son formas delictivas que han invadido el espacio soberano de Venezuela porque las fronteras de nuestra hermana República de Colombia han sido mal cuidadas, para decirlo en el tono más respetuoso posible, dejando sobre el gobierno de Venezuela la carga de cuidar ambas fronteras. Tanto que inclusive hemos logrado limpiar la frontera entre Venezuela y Colombia del cultivo de drogas,
pero cuesta evitar que se cuelen irregulares o delincuentes o contrabandistas. A lo largo de 2.219 kilómetros, buena parte de ellos son extensión selvática. Y quería decir, además, recordando las imágenes que evocaron la letra D, que significaba, creo que, demolición. Allí se encontraron refugios de secuestradores, de paramilitares, un prostíbulo, una casa, creo que de color lila, que fue presentada como una casa de familia, un hogar de colombianos, y era un refugio no solamente de bandidos, sino también un lugar donde debajo de la mesa de billar se escondía un sótano donde enclaustraban a los secuestrados, por los cuales se pedían sumas importantes para el rescate. De eso no se habla, eso no lo van a leer en El Tiempo, ni lo van a ver por RCN, ni por Caracol, ni por ninguno de estos medios neofascistas que desafortunadamente envenenan a Colombia. Me permito recomendar a los señores diplomáticos acreditados ante la OEA, queridos colegas, así como a los pueblos de las Américas, tomar con mucha desconfianza y escepticismo las denuncias más dramáticas provenientes de la parte oficial y los medios de Colombia. Lo que nos ocurre en Venezuela es parte del formato de la guerra mediática, de la guerra de cuarta generación emprendida por la derecha internacional para desestabilizar a los gobiernos progresistas del continente. La reciente ola de manifestaciones en Sudamérica no es coincidencia, es un plan siniestro. Los que denuncian violaciones de derechos humanos y abusos sexuales son los mismos que callan ante la barbarie paramilitar que se desarrolla en Venezuela y que enfrentan nuestras instituciones militares y policiales. Son los mismos que no reaccionaron ante el acuerdo entre las autoridades oficiales de Colombia y las autoridades de otro país para asegurar que los soldados de ese otro país no fuesen juzgados en territorio colombiano por delitos cometidos. Y hay unos casos bien lamentables que ocurrieron en la ciudad de Cali o en los alrededores de Cali, que fueron perdonados sobre la base de este acuerdo entre dos países con importante poder de fuego. En Venezuela, nuevas formas del crimen caracterizadas por su sevicia importada están apareciendo en diversos casos y circunstancias. Los más conocidos, entre muchos, fueron el asesinato a cuchilladas en su propia casa del más prometedor y más joven de los políticos venezolanos, el diputado socialista Robert Serra y su compañera María Herrera, así como el de la señora Liana Ergueta, descuartizada por delincuentes con conexiones colombianas, y eso está, por supuesto, en manos de la justicia. Alertamos también sobre la repetitiva manipulación mediática para generar odio entre nuestros pueblos. Esto contrasta con los mensajes positivos sobre Colombia y el pueblo colombiano que nuestros líderes, sin cesar, difunden en Venezuela y en todo el continente. Recordemos la expresión norteamericana, estadounidense, it takes two to tango. Creo que el presidente Reagan lo usaba mucho. Se necesitan dos para bailar tango. Y no ha ocurrido una desgracia entre Venezuela y Colombia porque una de las partes no está sometida al bombardeo del odio inducido contra la otra parte, si no ya habríamos tenido una guerra entre Venezuela y Colombia. Entre los mensajeros del odio, desde el lado mediático, podemos mencionar al diario El Tiempo de Bogotá, a Bolengo, familias que se remontan al siglo XIX, las emisoras RCN y Caracol, tanto en radio como en televisión, con influencia de los nuevos dineros de procedencia, no podemos decir dudosa porque no tenemos dudas sobre la procedencia. La bien conocida CNN en español, Sección Atlanta. Y digo Sección Atlanta porque ocurre que hay dos colombianos que son anclas de programas de CNN en Washington que se caracterizan por su moderación y por lo respetable de su conducta, y a ellos nosotros les rendimos homenaje, como la señora Ivonne Molinari y el señor Juan Carlos López. Me permito reportar casos espantosos
de violación de derechos humanos, como el caso de los llamados falsos positivos. Es decir, que las fuerzas represivas del Estado colombiano asesinaban a inocentes campesinos y vestían sus cadáveres con uniformes de guerrilleros para poder cobrar prometidas recompensas. Es decir, usted coleccionaba cadáveres, se presentaba con ellos, supongo llevado en una carreta o una camioneta, y recibía alguna retribución por ello. Otro caso que consta en video es el del joven terrorista venezolano Loren Salet, admitido en la OEA en la Asamblea General de Guatemala con tratamiento privilegiado. Lo recuerdo a mi lado en el salón de protocolo del aeropuerto de Ciudad de Guatemala y después pegando saltos en un debate que se presentó dentro de la propia Asamblea. Quien aparece en imágenes abrazado con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el más conspicuo e impune desestabilizador de las democracias de nuestro continente. Debo sí, en estos dos últimos casos particulares, agradecer a la justicia colombiana por la extradición del presunto asesino del diputado Robert Serra, porque ocurre que nuestros órganos de inteligencia tienen buena relación con los órganos de inteligencia de Venezuela y ambos son muy competentes. Y el ciudadano Loren Salet fue extraditado, entrenado en técnicas terroristas en territorio colombiano. Entonces, en cuanto al problema de los medios, es bueno que todos estemos enterados de que en Ruanda los medios de ese país atizaron el odio entre hutus y tutsis, lo que provocó el genocidio a machetazos de más de 1 millón de ruandeses. Bueno es saberlo, porque al igual que el caso africano, podríamos llevar algún día, Dios mediante, a los responsables mediáticos e instigadores del odio ante la Corte Penal Internacional. ¿Qué prueba tan clara de las diferencias entre Colombia y Venezuela? Y de por qué hay dos preguntas que los gobernantes colombianos no están en capacidad de responder. Y estas preguntas siguen teniendo vigencia. Hace exactamente 5 años se produjo una sesión extraordinaria de este Consejo Permanente, exigida por el papá de todos los energúmenos, quien nos impuso la hora y el día de una denuncia contra Venezuela que resultó en un inesperado fiasco para la diplomacia colombiana. Estas preguntas fueron: ¿por qué 5,5 millones de colombianos se fueron a vivir a Venezuela? Una. Otra: ¿por qué, si la situación es tan mala como dicen día tras día las miserables cadenas mediáticas colombianas, no se regresan al paraíso que dicen que es Colombia? En este sentido, no hay maquillaje que valga, ni centros turísticos paradisíacos, ni espectacular espacio para inversiones, ni jóvenes yuppies, ni empresarios modernos, ni cantantes de voz mediocres pero canciones pegajosas. ¿Por qué este espectáculo diplomático mediático? ¿Por qué agredir a un país que solo le ha hecho bien a Colombia y que por amar a Colombia siempre le ha abierto las puertas? Como dice el poema de Emma Lazarus en la Estatua de la Libertad en Nueva York, fragmento: dadme a vuestros rendidos, a vuestros pobres, vuestras masas hacinadas, anhelando respirar en libertad. El desamparado desecho de vuestras rebosantes playas, enviadme a estos, los desamparados, sacudidos por las tempestades. Ese es nuestro mensaje, que de hecho hemos transmitido a todos los colombianos que se han querido ir a Venezuela en busca de un futuro promisorio, como en efecto lo han convertido en un presente de realidades. Entonces, en lugar de producir avances en una relación bilateral donde nadie se cree más vivo que el otro, acudimos a este foro regional y armamos nuevamente un circo mediático. Y es ridículo que entre nosotros, sobre todo con la calidad histórica de nuestras relaciones, estemos pensando en derrotarnos mutuamente. Nadie gana con este tipo de situaciones. Colombia, sin maquillaje publicitario y bendecida por un pueblo imaginativo y trabajador, es un país aún en guerra. En esta situación, y reconociendo la audacia y el coraje del presidente Santos,
Frente a la arremetida del gran energúmeno saboteador, Venezuela ratifica su posición comprometida en favor de la paz y la reconciliación entre todos los colombianos. Nuestras diferencias las superaremos en los diálogos con D, diplomáticos con D, con el afecto que nos liga como hermanos nacidos juntos para la libertad. Nuestra diplomacia es una diplomacia de paz. Los 5,5 millones de colombianos que viven una vida honesta y productiva en Venezuela no se marcharán de nuestro país, seguirán junto a nosotros en la comunidad de gente honrada y trabajadora y enfrentando la mentira y el odio mediático que generan los salvajes enemigos de los diálogos de paz en Colombia que se desarrollan en La Habana y apuntan hacia un final triunfante para bien de todos los pueblos de América. Y concluyo, ojalá que el señor presidente de Colombia, por razones electorales, no pretenda superar al expresidente Uribe en violencia verbal ni en decisiones. Por favor, no salga, señor presidente de Colombia, de los espacios de la racionalidad donde se desenvuelve usted muy bien y gana respeto nacional e internacional. Finalmente, debo decirle que mi gobierno, señor presidente, no es partidario de debatir este tema en los espacios de la OEA por su lamentable y frustrante historia en situaciones complejas entre sus Estados miembros. Haciendo memoria histórica no muy lejana, recuerdo que la crisis generada por el bombardeo de Colombia al territorio ecuatoriano fue resuelta en una cumbre del Grupo de Río, creo que fue la última. Y en el caso del golpe de Estado en Honduras, como detalle muy curioso, debo recordar el fracaso de la OEA y la solución bilateral y fraterna que la sabiduría y visión de Estado de los presidentes Santos y Chávez permitieron la evolución institucional en Honduras y su regreso al seno de la propia OEA, lo cual demuestra que nos podemos entender para hacer mucho bien, Santos y Maduro en esta ocasión, y ya hay una invitación del presidente Maduro para reunirse. En todo caso, acostumbrados como estamos a resolver nuestras diferencias por la vía diplomática, insistimos en la invitación que el presidente Maduro hizo al presidente Santos para una cumbre de ellos dos solos, sin prejuicio de atender la propuesta de una reunión de UNASUR presentada por la parte colombiana. Muchas gracias, señor presidente. Son las palabras del representante permanente de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Roy Chatterton. Están escuchándolo ustedes y finaliza diciendo que insisten en la reunión propuesta por el propio presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, de tener una reunión solos, los dos mandatarios, el mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos, y el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, para tratar este tema.